Muy bien, pues estamos ya en este segundo bloque de las realidades y opiniones de México Prioridad y Foro 21 y tenemos en la línea telefónica a Juan Contreras, que es el gerente general de Moverte, una institución que se dedica a los estudios de urbanismo, obviamente está vinculada con el transporte público, de movilidad, etcétera. Juan, me da mucho gusto saludarte. Aquí estamos Gerardo Pérez García y un servidor. Oye, hoy más que nunca antes, el crecimiento poblacional, la terrible, el pésimo servicio que ofrece el transporte público en nuestra ciudad de Puebla es una tortura para los ciudadanos que son la gran mayoría y que tienen necesidad de utilizarlo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, muchas gracias por la invitación. Pues bien, así como lo comentas, y es bueno introducirnos, comprender que la mayor parte de los mexicanos ya vivimos en las ciudades. Nosotros vivimos aquí en la ciudad de Puebla. El 80% de la población global, ¿no?, a nivel federal está concentrada en la ciudad, ¿no? Entonces, pues obviamente este desbordamiento de la población en las ciudades, esta concentración, sin una planeación, ¿no?, ha conllevado a, bueno, un sinfín de problemáticas. Dentro de todas estas problemáticas podemos englobar todos los servicios urbanos, ¿no? El alcantarillado, ¿no?, el servicio de agua potable, el servicio de pavimentación, el servicio de iluminación, el servicio de transporte público, y bueno, otros cuantos servicios que, pues, al haber baja densidad poblacional, ¿a qué me refiero con esta baja densidad? Porque primero nos dicen que estamos todos concentrados en las ciudades, pero las ciudades están extensas, o sea, cada vez crecemos más hacia los lados, hacia las periferias. El periférico ecológico, que iba a ser un cinturón de contención urbana, pues ya es otra vialidad más que se comió toda la mancha. Y entonces, pues al haber esta baja densidad poblacional, pues no tenemos una captación para tener servicios de calidad. Entonces, uno de los servicios, pues lo vuelvo a repetir, es el transporte público, ¿no? Que pues es el modo que usa la mayor parte de la población, ¿no? Recordemos que tan solo en la zona metropolitana de Puebla, menos del 17% de los viajes se hacen en vehículos particulares, la mayor parte se hacen en transporte público, ¿no? Es así como se mueven los poblanos, ¿no? Y bueno, al tener un servicio carente, sin financiamiento, pues bueno, el resultado es la baja condición de servicio con el que contamos, ¿no? Y la verdad es que ya se nos hizo un día a día el ir apretados, ya se nos hizo un día a día que jueguen carreritas los autobuses, que a veces esperen, a veces vayan correteándose. Ya es como el vivir de día a día y no hay autoridad que, pues en realidad, pues norme a este servicio, ¿no?, para que mejore. Entonces, pues bueno, como a manera general eso es lo que yo percibo y así es como hemos estado abordando el transporte público. Oiga, pero en base a lo que nos está poniendo en la mesa, uno, ¿a dónde vamos? Diría esta canción del buque, ¿a dónde vamos a ir a dar o a dónde vamos a dar? Y dos, ¿qué hacer para solucionarlo? Porque el próximo ciclo escolar es un hecho que ya estará acá en Puebla un gran número de personal de oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y la van a concentrar en el pleno corazón del centro histórico. Las oficinas, esto va a llevarnos a una saturación aún mayor del parque vehicular, de tanto particular como público al centro histórico. Sí, pues bien, la solución es una solución integral en materia de desarrollo urbano y en materia de movilidad, ¿no? En materia de desarrollo urbano, pues bueno, que nos apeguemos a nuestros lineamientos de desarrollo urbano, que nos norman el ya no extendernos, aumentar las densidades poblacionales,
y con esto pues ya tener mayor captación en el territorio para mejorar nuestros servicios. Y la otra, en términos de movilidad, que tiene mucho que ver con el desarrollo urbano, pues por ejemplo es que también comencemos a reformar nuestros reglamentos, incluso de construcción, para que ya se comience a limitar el número de cajones de estacionamiento para vehículos particulares que hay en centros comerciales, ¿no? Por ejemplo, y aumentar más bien el acceso y el número de cajones para bicicletas, asimismo, pues el acceso al transporte público. Esto es, ya está comenzando a pasar en la ciudad de Puebla. En 2019 hubo una reforma en materia de desarrollo urbano, en donde antes no se pedían cajones de bicicleta, y ahora se pide el mismo número de cajones de bicicleta que de vehículos, ¿no? Entonces eso ya es un gran avance en materia de desarrollo urbano y movilidad. Por ejemplo, puedo decir que en Ciudad de México cada vez norman más el número de cajones de estacionamiento que debe de tener, por ejemplo, un centro comercial o bien un desarrollo inmobiliario, ¿no? Por ejemplo, una torre, por ejemplo, por así decirlo, de 10 pisos, ¿no? Un edificio de 10 pisos, en donde es 100% habitacional. En un caso comparativo, ¿no? Nos decían que antes teníamos que poner mínimo 10 cajones de estacionamiento, es decir, un cajón de estacionamiento casi por cada piso, ¿no? A veces pedían más. Ese es el mínimo. Y ese mínimo en Ciudad de México se volvió el máximo. Entonces, vuelvo al ejemplo del edificio de 10 pisos. Ahora el máximo es construir 10 cajones de estacionamiento. ¿Cuánto es el mínimo? Pues 0, ¿no? Entonces, actualmente ya la normativa en materia de construcción en términos de desarrollo urbano nos limita el número de cajones, y entonces más bien hacia eso va la tendencia, a la oferta-demanda. Comencemos a reducir el número de oferta hacia el vehículo particular para que la demanda cambie, pero también a la par tenemos que ofertar otros modos, ¿no? Mejorar o ampliar la red de ciclovías, mejorar y ampliar la red de transporte público, y pues bueno, es así como se cambian las ofertas, ¿no? Por ejemplo, un caso... Oye, Juan, perdóname. Utópico. Perdóname, evidentemente, en la teoría, yo creo que tienes toda la razón. En la práctica, ¿no te parece que lo primero que se tenía que hacer es, sí, ofrecer más cajones de estacionamiento para las bicicletas, pero esencialmente dignificar el servicio de transporte público, que es la verdadera fórmula para desincentivar el uso del automóvil particular? Y que en el caso de Puebla es una verdadera vergüenza el transporte público que tenemos, es chatarra, una verdadera chatarra, y además son chatarras criminales. Sí, definitivamente creo que sería el mejor camino, dignificar primero el transporte público. Por eso menciono que es algo integral, ¿no? Y en este también integral es destinar recursos para el financiamiento de todos estos sistemas, ¿no? Porque imagínate, actualmente los recursos públicos en materia de movilidad se siguen yendo se siguen destinando a la construcción de puentes a desnivel, de suprimidos, de mejorar, por ejemplo, aquí en Puebla mejoramos el periférico y le ponemos segundo piso a la autopista. O sea, todas esas millonadas en realidad benefician a un mínimo porcentaje de la población, y que este mínimo porcentaje de la población genera pues más hechos viales, más contaminación, más ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces, por supuesto que con todos estos millones que se invirtieron en mejorar la infraestructura vial, pudimos haber tenido los poblanos un mejor sistema de transporte público. Y entonces, justamente, iba hacia un caso que para mí fue un caso exitoso, y bueno, voy a nombrar a la UAP, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que actualmente
tiene un departamento de transporte y movilidad. A mí me tocó la fortuna de comenzar este departamento y proponer el primer plan de movilidad para Ciudad Universitaria. Y entonces, ¿qué había dentro de Ciudad Universitaria? Había ya un sistema de transporte público, uno interno que se llama Lobobús, otro externo que es el sistema de transporte universitario, es tú. Ya tenía Lobobici, un sistema de bici pública al interior, y bueno, vehículos estacionados por donde sea, en banquetas, en áreas verdes, etcétera, etcétera, y estacionamientos subutilizados. ¿A qué me refiero? A que se utilizaban alrededor del 10% de su ocupación. Y entonces hicimos todo un plan en donde, por supuesto, fue algo integral, ¿no? Ya estaba la bici, cómo conectamos la bici con el transporte público, con los estacionamientos, para que de esta manera, o sea, tú tengas que llegar a Ciudad Universitaria en tu auto, pero hacia los estacionamientos periféricos. Entonces fue una política de estacionamientos disuasorios. Por ejemplo, el estacionamiento central, el estacionamiento de la biblioteca central y el estacionamiento del estadio están subutilizados. Entonces mandamos hasta allá a los usuarios de vehículos que se estacionaban, muchos hasta en áreas verdes, y los regresábamos ahora a las áreas tanto de facultades como de servicios, en Lobobici o en el Lobobús, ¿no? Entonces fue una práctica muy bonita, incluso en términos sociales, poder ver a alumnos, ¿no?, que regularmente llegan en auto, e incluso pongo el caso de la facultad de Derecho, los alumnos de Derecho que tienen que llegar trajeados, ¿no?, de maletín y toda la cosa, pues tenían que también abordar un transporte público, ¿no? Y entonces esto es parte también de esta reforma social, ¿no?, que trae la movilidad. Entonces, ¿qué pasó también después? Tenían una inversión muy grande para Ciudad Universitaria para automatizar todos los accesos vehiculares, ¿no? Y entonces parte del plan de movilidad que hubo en Ciudad Universitaria fue analizar los movimientos, ¿no?, los flujos, y entonces se determinó que menos del 11% de la comunidad universitaria de la UAP llegaba en un vehículo particular, mientras que el 34% de su comunidad universitaria estaba llegando en el STU, no solamente en el STU, no hablando de los que también llegaban en transporte público convencional. Y entonces, cuando se demostraron estas cifras, hubo un cambio en el financiamiento de los proyectos y de los programas, ¿no? Entonces, el proyecto de mejorar los accesos y los estacionamientos vehiculares se fue a mejorar la terminal del STU, ¿no? Entonces creció un 300%, el número de vehículos de autobuses también creció un 300%, obviamente pues había lana para, ¿no? Juan Andrés, ante un ejemplo tan contundente como este, ¿qué corresponde hacer para que no solamente los estudiantes universitarios puedan viajar con la dignidad que se merece cualquier persona y lo puedan hacer todos los poblanos que utilizan el servicio de transporte público? Sí, pues lo que tendríamos que hacer gobierno del estado es directamente voltear a la UAP. Tenemos un programa de movilidad muy exitoso a nivel nacional. Incluso la UAP ha competido con otros campus universitarios a nivel mundial y ha ganado premios en términos de transporte sustentable, ¿no? Entonces, creo que pues es hora de que tanto gobierno del estado como municipio volteen a ver lo que está haciendo la UAP, no solamente en términos de transporte público, sino también en mejoras de la infraestructura peatonal, en mejoras y ampliación de la infraestructura ciclista. ¿En qué año echaron a andar este programa, Juan Andrés, en la UAP? ¿Perdón? ¿En qué año echaron a andar este programa en la UAP? ¿En qué, perdón? ¿En qué año echaron a andar este programa? En 2013 comenzó Lobobici. Ajá. Y para 2015 ya teníamos arrancando el plan de movilidad para Ciudad Universitaria. Oiga, y
no el gobierno no los ha convocado o el municipio a que presenten este proyecto? ¿Usted sigue en la UAB o ya no? Yo ya no, yo soy consultor Okay. privado, bueno, soy ahora gerente en la empresa Moverte y ¿No los han convocado a que aterricen proyectarlo, este programa exitoso para la ciudad? Sí se ha presentado, incluso mencionar que es uno de los programas, por eso decía tanto proyecto, porque se invirtió en infraestructura, pero también un programa, porque es algo que se sigue llevando, es decir, por ejemplo, el servicio, así tal cual, el servicio universitario, que es un transporte, que es el transporte universitario, Sí. es un servicio, ¿no?, que tiene la comunidad universitaria, que son el tipo de servicios que también deberíamos de tener todos los poblanos, ¿no? Bueno, este servicio es uno de los más caros que tiene la UAP subsidiado. Entonces, le cuesta una lana a la UAP mantener el STU. ¿A costa de qué? A costa del beneficio de su comunidad universitaria, ¿no? Entonces, es eso. En Ciudad de México se subsidia el metro, ¿no? Se subsidia Metrobús. En Jalisco ya se está comenzando a ver también este enfoque del subsidio al transporte público. Entonces, es apostarle a eso, cambiar por eso el financiamiento hacia la infraestructura vehicular, cambiarla, o sea, ya no invertir en más infraestructura vehicular, sino invertir en mejoras para el transporte público. Este sistema ruta, Juan Andrés. El programa de bacheo es un programa que todos los años le invierte lana el gobierno municipal. Sí. ¿Quiénes son los beneficiados? Solamente ese 17% de la población. Pero recordemos que este 17% de la población son los que más tienen acceso a un teléfono celular y son los que más tienen acceso a un Twitter, que pueden entonces tomar un tuitazo y quemar al municipio diciendo que tenemos pésimas condiciones en nuestra ciudad. Pero ¿y entonces qué está pasando con el otro 50% de la población que no tiene acceso a veces a un teléfono, que no tiene el tiempo de ir mensajeando un Twitter, etcétera, etcétera? Juan Andrés, permíteme, este programa de ruta, ¿sí sería parte de una solución? Sí, por supuesto, es algo que el gobierno del estado no ha invertido, no ha volteado a ver. Estamos de verdad en un retroceso histórico en materia de movilidad en la ciudad y en el gobierno de Puebla, al no tener avances en el sistema ruta. O sea, el sistema ruta deberíamos de tener por todos lados, ya no debería de haber más planes ni más estudios más que ponerlos y ya. O sea, para poner vialidades y demás las ponen y ya, solamente hay lana. O sea, así debería de ser un sistema ruta. Vámonos por reforma, ampliemos más servicios de norte a sur, de oriente a poniente y generar estos cambios modales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que ir de una zona del norponiente al suroriente, pues que tenga que tomar dos transportes o hacer transbordos, pero que no me cuesten esos transbordos, ¿no? Oye, Juan Andrés, desafortunadamente tenemos que despedirnos, pero sí valdría la pena puntualizar algo. Afortunadamente, hoy toda la población tiene la disponibilidad de las redes sociales y hay mucha gente de las clases más vulnerables que incluso tiene teléfonos mucho más actualizados, modernos que algunas otras clases sociales. Entonces, yo creo que lo que tendría que impulsarse también es la demanda que deben hacer o debemos hacer los usuarios para que el gobierno finalmente atienda esta necesidad que es básica, ¿sí? Y pues bueno, ojalá y tengamos la oportunidad de que estés aquí la próxima ocasión, porque son temas de una gran relevancia. Claro que sí, no hombre, pues la verdad les agradezco mucho la oportunidad, el espacio. Yo con mucho gusto me tiendo a opinar sobre estos temas con la experiencia que tenemos. Y sí, me disculpo por no haber estado con ustedes. Voy a hacer todo lo posible para poder estar próximamente. cara, ¿no? Correcto, Juan Andrés Contreras.
gerente general de Moverte, es la institución. Muchas gracias y seguimos en comunicación. Les agradezco mucho, hasta luego. Adiós. Adiós. Vamos a corte. Vamos a vamos a una breve pausa, por favor. Ya te bautizaron como la diva número 1 de México Prioridad, ¿eh? Ahí está. Bienvenida. Ahí está ya la respuesta. Ya está Alejandra Fonseca. Luego, Sí. ¿Qué quieres? No ves que está su turbante y todo. Sí, por favor, sí. viene de Bueno, diva. está bien. Ya que estamos en corte.